Buenos días, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, buen día. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy, ¿sí? Vamos a ver lo que es baja talla, ¿sí? Y malnutrición, que lo vamos a ver al final, que incluye lo que son las desnutriciones y la obesidad. Bien, yo les traje hoy por ahí un casito interactivo como para que también lo vayamos charlando a medida que vamos viendo el tema, ¿bien? Este es el caso clínico, sí que les voy a presentar, vamos a desarrollar todo el tema y después vamos a ir viendo, ¿sí? El caso clínico dice, Joaquín es la primera consulta, o sea, la primera vez que lo estamos viendo, tiene 13 años y 8 meses, proviene del interior de Córdoba, y el motivo de consulta es que los papás refieren que es más pequeño que ellos y que su hermana. Mide 134 centímetros, no trae carnet de vacunas ni datos antropométricos previos. Siempre que les brinden un caso clínico así, fíjense que es súper escueto, ¿sí? Lo primero que tenemos que comenzar a realizar es la historia clínica detallada, ¿bien? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿bien? Y este es el, bueno, percentilamos, digamos, la talla para la edad, ¿sí? 134 centímetros para Joaquín, que tiene 13 años y 8 meses, ¿bien? Cae por debajo del percentilo 3. Bueno, acá vamos a hablar de dos conceptos, ¿sí? Que son la velocidad de crecimiento baja y lo que es la talla baja, ¿sí? ¿Me escuchan bien, no? Por las dudas. ¿Me lo escriben? Porque no, por las dudas. Eh, Bárbaro, genial. Bien, vamos a hablar de dos conceptos entonces, de que tienen que ustedes conocer y manejar. La velocidad de crecimiento baja. La velocidad de crecimiento baja implica que es un parámetro dinámico, ¿sí? Que vamos a evaluar a través del tiempo. Vamos a ver que es aquella, ¿sí? Aquella, digamos, velocidad de crecimiento que cae por debajo del percentilo 3 en la curva correspondiente para la edad y el sexo, ¿sí? Y el rango que nosotros tenemos que registrar mínimo es entre 3 o 4 meses para yo poder evaluar esa velocidad. O sea, voy a medir al niño en 3 o 4 meses consecutivos y de eso voy a ver la curva que veo en la tabla de percentilos, ¿sí? Va a ser baja cuando se mantenga por debajo del percentilo 3 o en el caso de que se mantenga por debajo del percentilo 10 por un periodo mucho más grande de tiempo, por ejemplo, 1 año, 2 años, también hay que tener mucho cuidado y considerarla un signo de alarma. La talla baja, por lo pronto, ¿sí? Va a ser un parámetro estático. Si yo voy a medir mi talla o voy a determinar que un niño tiene talla baja en un momento determinado, ¿sí? Aquella talla entonces por debajo del percentilo 3 o por debajo de 2 desvíos estándares en las curvas de puntaje Z, ¿sí? Y baja talla severa menos de 3 desvíos estándares, ¿sí? Siempre tener en cuenta que la talla baja, bien siempre por debajo del percentilo 3 o de 2 desvíos estándares, muy baja talla por debajo de 3 desvíos estándares, pero siempre correlacionar la talla del niño, como ahora vamos a ver, con la talla de los padres, ¿sí? No es lo mismo que venga un niño creciendo normal, que el padre lo ve bien, que un niño que te digan que es chiquitito, ¿sí? Con respecto a la talla de los padres, ¿sí? Acá deberemos evaluar los dos conceptos, tanto la velocidad como la talla, ¿bien? ¿Y cómo puedo evaluar entonces yo el retraso del crecimiento en un niño ya grande? ¿Bien? Si lo detecto precozmente, voy a detectar lo que es una alteración en la velocidad del crecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no va a estar instaurada per se la talla baja, sino que el niño va a venir creciendo como en un percentilo que viene cayendo, ¿bien? Y que puedo hacer notorio, digamos, que la curva sigue en ascenso o no, pero por carriles más bajos. En cambio, ya más tardíamente, cuando el niño es más grande, lo que voy a detectar es que el niño ya creció, pero quedó bajito, ¿sí? Que la talla está baja y tengo que estudiar la razón por qué. El pilar fundamental para estudiar un niño que yo veo que tiene baja talla, que consulta por baja talla, ¿sí? O que lo detecto o lo pesquiso en el control de salud, es el diagnóstico auxológico. El auxológico quiere decir las medidas antropométricas, ¿sí? Peso, talla, perímetro cefálico y proporciones corporales. Tenemos que hacernos 5 preguntas, así que ustedes tienen que saber responder en el momento en el cual les van a presentar un paciente cuyo motivo de consulta es que o tiene baja talla o yo pesquiso que tiene baja talla. Tengo que preguntarme yo misma, ¿tiene un tamaño normal para la población? ¿Tiene una estatura normal para los padres? ¿Cómo viene creciendo?
cuál es el estado nutricional y cuáles son sus proporciones corporales, ¿sí? De estas 5 preguntas yo voy a hacer mis guías y mis orientaciones diagnósticas, ¿bien? Bueno, lo primero que tenemos que preguntar y hacer, como les dije antes, es una historia clínica detallada con datos perinatológicos, ¿sí? Con peso al nacer, con edad gestacional, cómo fue el parto, ¿sí? Si tiene antecedentes de haber tenido algún parto que sea distóxico, bien si utilizaron drogas o patologías durante la gestación, por ejemplo, infecciones, por ejemplo, internaciones durante la gestación, colestasis, ¿sí? Hay que tener todo esto en cuenta. Los hábitos alimentarios del niño, esto es muy importante y acá sí, bien detallado, qué come a la mañana, qué come al mediodía, qué come a la noche, ¿sí? Cuántas colaciones hace, cuánto toma de agua, cuántas frituras, etc. Los antecedentes de enfermedades infecciosas, recientes y en el pasado, esto también porque puede impactar directamente en las medidas antropométricas, ¿sí? Si estuvo internado, por ejemplo, por neumonías a repetición o estuvo en neo mucho tiempo, bien, esto hay que tenerlo en cuenta. Si el niño ya tiene diagnosticada alguna enfermedad de base, qué fármaco utiliza, ¿sí? Si toma alguna medicación todos los días también es muy importante, hay algunas que interfieren con el metabolismo óseo, por ejemplo. Y los antecedentes familiares, dato de enfermedades, y siempre debemos medir a los padres o aproximadamente en caso de que no estén los dos, ¿sí? Y cuando, esto es muy importante también, preguntar cuándo hicieron el empuje puberal ellos, ¿bien? Si fueron niños que por ahí les van a decir, no, yo, digamos, tardé bastante en desarrollarme, o te pueden referir, por ejemplo, no, yo tuve mi menarca a los 10, ¿bien? Son situaciones que hay que ir también preguntando. Y siempre los problemas de la índole psicosocial, ¿bien? Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. El 60% de los niños, ¿sí? que consultan por baja talla o que el padre lo trae por baja talla, generalmente lo englobamos dentro de las variantes de la normalidad, que ahora vamos a ver que son 2 entidades bastante específicas, ¿sí? Pero que es un niño sano, ¿bien? El 30% lo vamos a ver en enfermedades crónicas o enfermedades congénitas, ¿sí? Que el niño viene arrastrando desde el nacimiento, y el 10% aquellos niños que tuvieron retraso del crecimiento intrauterino, ¿sí? Entonces que vemos que son o pequeñitos en los simétricos o en los asimétricos, que es un poquito menos notable, ¿bien? Que eso es lo que vimos ayer. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es tomar las medidas de peso, talla, perímetro cefálico y la talla, obviamente, y vamos a percentilar todos estos valores, ¿sí? Ya sea peso para la edad, perímetro cefálico para la edad y talla para la edad, ¿sí? También se puede correlacionar lo que es el peso para la talla. También tiene que ver con cómo viene evolucionando, ¿sí? En relación peso-talla el componente total del niño, así que también nos va a servir para el diagnóstico. Entonces, perdón. Bien, bueno, todo esto lo vamos a percentilar, ¿sí? Y obviamente nosotros en una primer consulta, como decíamos antes, yo no voy a determinar que el niño ya tajantemente, digamos, tiene talla baja, tampoco puedo decir que tiene una velocidad de crecimiento baja. Lo único que puedo decir es que en este momento, sí, está por debajo de tal o cual percentilo, o se aleja tanto o cuanto del percentilo 50. Entonces, ahí se me tienen que prender las luces y decir, bueno, tengo una medición aislada de un niño que tiene talla baja, que tiene peso para la edad tampoco correlacionado, bien, tengo que ver entonces ¿sí? Cómo va evolucionando a través del tiempo. Yo deberé citar con mayor frecuencia a este paciente o no en caso de lo que yo sospeche. Bien. Bueno, generalmente los niños con baja talla sin causa patológica orgánica se van a acercar más o menos al percentilo 3, ¿sí? No, y generalmente van a correr siempre paralelo al percentilo 3, a la curva del percentilo 3. Ahora, generalmente cuando tenemos patología orgánica de base, ¿sí? O alguna malformación o entidad congénita, el niño se aleja muchísimo más de los percentilos 3. Y cuanto más se aleja, más miedo tengo que tener yo de que tenga alguna patología y más la tengo que sospechar e ir a buscar. Bien. También se utiliza lo que se denomina el puntaje Z, ¿sí? Donde vamos a transformar el valor numérico en unidades de desvíos estándares, ¿sí? Y se va a traducir por la cantidad de desvíos estándares que el niño se encuentra por debajo del percentilo 50, ¿sí? Para la talla. O sea, ¿qué me quiere decir el puntaje Z o el cálculo del puntaje Z que yo voy a hacer?
¿sí? Me va a informar en un valor, ¿sí? Cuál sería la mediana en la cual se encuentra la población y cuántas veces de desvío estándares mi niño se aleja, o mi pediátrico se aleja, de esta entidad mediana, ¿sí? De lo que es lo normal para la población. ¿Cómo lo voy a calcular? ¿Sí? Lo voy a calcular con la talla del paciente en centímetros, menos la talla que debería tener para el percentilo 50, para la edad y el sexo, ¿sí? Esto también lo voy a calcular en las tablas, ¿sí? Agarro una tabla y yo busco, bueno, en los 13 años, cuál es la talla que cae en el percentilo 50, entonces hago la talla de mi paciente menos esta talla, sobre los desvíos estándares para la edad y el sexo, que los encuentro utilizando las tablas de desvíos estándares o las tablas Z, ¿sí? De esta manera me va a dar un cálculo de puntaje Z y me va a decir cuánto se desvía, ¿sí? De la normalidad el niño pediátrico. Otra cosa que nosotros podemos investigar y que es muy importante, ¿sí? Es si el niño tiene una estructura normal para los padres. Esto estamos hablando de lo que es el blanco genético. También lo tienen que saber calcular, tanto el blanco genético como el rango genético, ¿sí? Nos va a correlacionar, ¿sí? Digamos lo que ay, no me sale. Digamos, la impronta genética que tienen los padres, lo hereditario, que, bueno, vamos a ver si se expresa o no se expresa al 100% en el niño. Siempre hay una correlación genética, pero no quiere decir que sí o sí tenga que expresarse con la misma estatura que los padres. Pero sí, lo que más se utiliza es calcular lo que es el rango genético, que serían las estaturas en las cuales voy a poder encontrar a mi niño en la adultez, ¿sí? Bueno, se calcula con la estatura materna más la estatura paterna, ¿sí? Si tenemos a los padres presentes, los medimos nosotros, bien, nunca por ahí confiar en más o menos unos 50, porque ahí nos vamos a estar abriendo un poco más el abanico y puede ser un poco más inespecífico. Y para las niñas le restamos menos 12,5 dividido 2 y al varón le sumamos 12,5 centímetros sobre 2 también. Bien, esto me va a dar un número, ¿sí? Que va a ser el total de centímetros que debería tener el niño en la adultez. A esto se lo denomina el blanco genético. Y el rango genético es como el rango en el cual se encuentra esta altura que nosotros calculamos en el blanco, pero o le sumamos 8,5 centímetros o se lo restamos, ¿bien? De esa forma me va a dar un rango un poco más amplio, con algunos centímetros más y menos, en los cuales el niño, digamos, estaría dentro de los parámetros normales, ¿bien? Esto sería la tercera, entonces, que yo tengo que hacer para ir guiándome y analizando este niño. Lo cuarto, sí, es cómo está creciendo. Y acá sí vamos a ver entonces que la talla va a ser la resultante del crecimiento en un momento determinado, como les dije, estático, y la velocidad del crecimiento va a ser en un periodo, ¿bien? Y por lo menos nunca, para evaluar la velocidad de cómo viene creciendo el niño, mínimo 3 meses, ¿sí? 4 meses sería mucho mejor, ¿bien? Bueno, ¿qué puede suceder? Puede haber 3 situaciones. Que el niño tenga una talla baja, bien, o sea, por debajo del percentilo 3, pero que tenga una velocidad de crecimiento normal. ¿Cómo vemos esto en la tabla? Vamos a ver que está la talla de hoy por debajo del percentilo 3, pero las mediciones en los meses consecutivos son paralelas a la última fila de percentilos, a la última línea del percentilo 3. Esto quiere decir que el niño viene ganando centímetros, viene creciendo paralelamente a la edad, pero es más bajo que la población. O sea, ¿qué puede haber sucedido? Generalmente hay algo en el pasado que haya comprometido el crecimiento. Bien, que en ese momento haya habido una intercurrencia infecciosa, quirúrgica, ¿sí? Lo que sea, que haya condicionado que el niño cayó, digamos, del percentilo por el cual venía hacia uno menor, ¿bien? Después vamos a tener otra entidad que es la talla normal con la velocidad baja de crecimiento, es decir, un niño que, por ejemplo, puede estar ubicado en el percentilo 50 para la talla en este momento, pero yo le hago el seguimiento a 3, 4 meses y vemos que se me estanca la línea de percentilo, o sea, gana muy poquitos centímetros y no es bien paralela, como ustedes ven las filas, al percentilo 50, ¿sí? Me va cayendo como de a poco.
Bien, eso me indica que por lo general hay algo actualmente que está sucediendo que me está deteniendo el crecimiento del niño. ¿Sí? Siempre piensen que, a ver, la expresión del crecimiento, el aumento de peso, van a ser un reflejo de la energía que yo incorporo a mi organismo excedente para mantener el metabolismo basal. Si yo en mi metabolismo basal está muy acelerado, voy a gastar toda la energía en ese metabolismo acelerado, que puede ser una infección, puede haber sido alguna patología genética, alguna parasitosis, una enfermedad autoinmune, lo que sea. Entonces tengo menos energía para que el niño crezca. Y si tenemos ambos parámetros bajos, o sea, una talla baja con una velocidad de crecimiento baja, nos habla de que tenemos una anoxa que viene desde el pasado y el nene la viene arrastrando. Esto suele ser, por ejemplo, los casos de desnutrición. Bien, cuando no hay un tratamiento adecuado. Bueno, ¿cuál es el estado nutricional del niño? ¿Sí? Lo vamos a evaluar. ¿Por qué? Por el peso para la edad, ¿sí? Y en los niños mayores en el índice de masa corporal. Son las dos tablas que vamos a correlacionar, ¿sí? Bueno, generalmente, sí, el diagnóstico de desnutrición, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, se basa no solamente en signos, digamos, de antropométricos, sino también en la clínica del paciente, en aspectos bioquímicos, ¿sí? Donde yo voy a poder ver en un laboratorio cómo están las proteínas, cómo están las vitaminas, los minerales, ¿sí? Y también, obviamente, en el registro alimentario que nosotros constatamos en la historia clínica. Dentro de los indicadores antropométricos, el peso para la edad, el peso para la talla y el índice de masa corporal, como les dije, que nos sirve tanto para lo que es la desnutrición como la obesidad y el sobrepeso. Bien, pero ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablemos de desnutrición. ¿Y cómo son las proporciones corporales? Esto por ahí nos olvidamos un poco, pero también nos puede dar una mano, sí, en aquellos pacientes en los cuales yo no estoy segura de que la contextura sea la adecuada para un niño, digamos, sin ningún síndrome, sin nada, bien, sin ninguna patología. Lo que tengo que evaluar, sí, va a ser los centímetros o la estatura, lo que es sentada, bien. Siento al niño lo más derecho posible, lo mido como vemos en la foto de acá, bien, según la estatura cuando está parado. Entonces vamos a relacionar más o menos lo que serían los miembros con el tronco y con la cabeza. Es útil saber, sí, que en el niño más pequeño la relación es 1.7:1 en relación a los miembros y el tronco, perdón, y los miembros, o sea, tiene un tórax bastante más largo, ya después a los 10 años la relación es 1:1. Y algunas de las patologías que por ahí son más frecuentes si vemos que esta relación es menor al percentilo 3 o mayor al percentilo 97. ¿Bien? Pero bueno, esto por ahí no se utiliza tanto. Bueno, esto sí hay que evaluarlo más que nada, no en el niño más pequeñito, sí, generalmente la baja talla es un motivo de consulta en la preadolescencia, en la etapa del empuje puberal, bien, porque suele haber por ahí algunos retrasos que son de características normales, pero bueno, siempre hay que saber detectar cuando tengo que sospechar patología. Entonces, ¿qué voy a evaluar? El Tanner, bien, muy importante, tanto vello pubiano como los genitales y las mamas en las niñas, ¿sí? Y la presentación de la menarca, ¿bien? Esto que ven acá son las tablas en las cuales nosotros vemos, ¿sí? El estadio mamario 2 con aparición del botón mamario oscila entre los 9 años y medio y los 13 años y medio más o menos, teniendo un pico de incidencia a los 10, 11 años. El vello pubiano en estadio 2 también, entre los 8 años y los 15 años, y la menarca entre los 10 y los 15. Bien. Después, bueno, acá en el niño se interpretaría como el vello pubiano en estadio 2, ¿sí? Entre los 10 años y medio y los 14 y medio, los genitales con el agrandamiento escrotal, el cambio de la consistencia de la piel entre los 9 años, entre los 10 años, perdón, y los 15. Bien, entonces hay que conocer muy bien los estadios del desarrollo, más que nada genital, para poder también clasificar, ¿sí? Si mi niño, cómo viene también con el desarrollo. Y para evaluar la maduración y completarla, la edad ósea también es importantísima en estos casos, ¿sí? La edad ósea la vamos a calcular, nosotros lo habíamos visto antes, que por ahí no se hace de rutina y de control, pero sí en estos casos que nos van a orientar un montón para calcular, digamos, la edad ósea en comparación con la edad cronológica de mi paciente y ver si la maduración es acorde.
La edad ósea la vamos a estudiar con la radiografía de mano y muñeca izquierda, sí o sí en pacientes mayores de 2 años, porque antes no vemos núcleos de osificación. Bien, y se encuentra dentro de la normalidad que nos dé una diferencia entre la edad ósea y la edad cronológica de más o menos 2 años. O sea, para calcular la edad cronológica, ustedes no tienen que saber más. Tienen que saber que se pide la radiografía de mano y muñeca izquierda y que se va a comparar con estos atlas, los de Greulich y Pyle, ¿sí? Son atlas en los cuales, fíjense, tenemos cómo se verían los núcleos de osificación según la edad del paciente. Fíjense, 1 año y 6 meses, 2 años, 2 años y 6 meses, 3 años. Bien, entonces, si por ejemplo yo comparo la radiografía y me parece que tiene, bueno, mi paciente tiene 13, ¿no? Si me parece que tiene, por ejemplo, 14 años, bien, por la placa, y el niño tiene 13 años, está dentro del rango de normalidad porque el rango, como dijimos, se extiende más o menos 2 años. Bien. Bueno, ¿cuáles son los estudios complementarios que yo podría comenzar a pedir en un niño, ¿sí? Que como control para descartar cualquier otra patología que pueda estar sucediendo? Bien, bueno, lo que vamos a pedir siempre de rutina va a ser el hemograma completo, ¿sí? Podemos pedir reactantes de fase aguda. El parasitológico, seriado de materia fecal, bien suele ser necesario. Dentro del laboratorio, la creatil, una orina completa. El estado ácido-base por ahí lo podemos dejar en un segundo tiempo. Bien, no es necesario que lo hagamos, pero sí ver la función renal, ver cómo está esa orina. Bien, y la RX de mano y muñeca, y yo pediría lo que es la TSH y la T4 libre, ¿sí? Para la determinación del hipotiroidismo, bien, que suelen ser patologías frecuentes. Como primer línea, un hemograma completo, entonces, una orina completa, un parasitológico, bien, y la RX de mano y muñeca. Después tenemos un montón de estudios complementarios que yo voy a ir sumando después o en el momento si yo tengo algo tipo muy característico, por ejemplo, es un niño con talla baja y viene con diarreas de hace 4 meses, bueno, sí o sí pedir anticuerpos IgA total y antitransglutaminasa, por ejemplo, para enfermedad celíaca, bien, pedir el metabolismo de las vitaminas y los minerales. Pero esos serían los estudios que tenemos que hacer de base. Después sí tenemos estudios genéticos, consultas genéticas, RX de cuerpo completo para ver displasias óseas, medición de factores de crecimiento, por ejemplo, porque una patología también que es frecuente es el déficit de la hormona de crecimiento, con RX de silla turca, bien, para ver si tenemos una hipoplasia hipofisaria. Son patologías mucho más raras que no solemos ver en el consultorio, que tenemos que tenerlas presentes, sí, que tenemos que saber cómo se estudian, sí, pero que no de rutina nosotros no vamos de entrada a buscar un tumor de hipófisis, ¿bien? Bueno, ¿y cuáles son las causas más frecuentes de talla baja? Esto es lo que les decía. Fíjense, el 60% de los pacientes responden a una causa dentro de los variantes de la normalidad. Las dos más importantes que ustedes tienen que saber son la baja talla familiar y el retraso o retardo constitucional, o lo que se denomina el madurador lento. Después vamos a ver qué tenemos. Baja talla como una secuela de retraso del crecimiento intrauterino, causas genéticas, por ejemplo, los síndromes de Down, de Turner, causas endócrinas, el hipotiroidismo o el déficit de la hormona de crecimiento son los más frecuentes, las carencias nutricionales, bien, acá ya cuando sospecho una desnutrición, cuando tenemos muy marcado el descenso de peso para la edad y el peso para la talla, bien, siempre vamos a pedir un perfil proteico, vamos a pedir también para ver cómo están esos minerales y esas vitaminas. Después, bueno, displasias esqueléticas, enfermedades crónicas, esto sí, los síndromes de malabsorción suelen ser frecuentes, la celiaquía, las fibrosis quísticas, las cardiopatías congénitas, hay que tenerlas en cuenta, y hay una entidad que se denomina baja talla idiopática, en la cual no se encuentra una causa que lo desencadene, pero el niño es bajito, ¿bien? Obviamente de descarte, ¿bien? Bueno, ¿cuáles son las características principales que ustedes se tienen que acordar? Vamos a ver que en la baja talla familiar el niño tiene un descenso de la talla, pero que no pasa los -3 desvíos estándares, ¿sí? Más o menos se centra entre los -2, ¿sí? -2,5. Vamos a ver que la estatura se encuentra dentro del rango genético para los padres, el peso y la longitud corporal al nacer, o sea, en el momento perinatológico del nacimiento, es normal. La velocidad de crecimiento es normal, o sea que el niño viene creciendo a un ritmo paralelo, bien, a lo que sería
el percentilo, por más de que sea bajito. La edad ósea va a ser acorde a la cronológica, la pubertad se va a presentar a edades normales, el examen físico es completamente normal y las proporciones son normales. Son niños sanos, o sea que se correlaciona que son bajitos porque los padres fueron bajitos, o sea, en la expresión génica son bajitos, pero son niños completamente sanos, ¿sí? No hay ninguna carencia nutricional y todo lo que vimos antes. El retraso del crecimiento, el retraso constitucional o el madurador lento generalmente se presenta en niños con un enlentecimiento entre los 10 y los 16 años, y en el momento que se da el empuje puberal. El peso para la talla suele ser normal, o sea que la relación del crecimiento viene bien, ¿sí? No es que la talla bajó de golpe y el peso está bien. Por lo tanto, vemos una armonía, digamos, en esa velocidad del crecimiento. La predicción de la estatura está dentro del rango familiar, pero existen retraso de signos puberales, ¿bien? O sea que tenemos un niño que, por ejemplo, para el estadio, o una niña, mamario 2 se me pasó de los 15 años, ¿bien? O lo mismo, la menarca se me pasó de los 15 años, para el niño también. La edad ósea retrasada más de 2 años, ¿sí? O sea que yo tengo una mano con características de un niño mucho más pequeño que la edad cronológica que tengo. Una estatura normal para la edad ósea. No encuentro nada en el examen físico, esto es importante, bien, o sea, yo voy a revisarlo de pies a cabeza y no voy a encontrar nada que me haga pensar alguna patología, y es una entidad que es mucho más frecuente en varones. Y esto es importante, ¿sí? Suele tener un antecedente familiar, o sea, madurador lento quiere decir como que le cuesta un poco más hacer el empuje puberal y llegar a hacer ese pico de crecimiento que nosotros encontramos en esta etapa. Pero, sin embargo, si yo indago bien en la historia clínica, voy a ver que madre o padre refieren, sí, yo tardé bastante por ahí en tener mi primera menstruación, o sí, yo tardé bastante, era re chiquitito en la secundaria, era el más chiquitito del curso. Bien, o sea, siempre tenemos un antecedente familiar, por lo general. Sin embargo, ¿sí? Como es un niño que tiene una edad ósea retrasada y que tiene retraso de los signos puberales, bien, es un niño que, si bien no requiere estudios tan exhaustivos, más que los básicos, sí requiere un seguimiento, ¿sí? Para ver si esto realmente, porque debería revertir en algún momento y recanalizar hacia los percentilos más elevados, que son los que les corresponden. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el algoritmo? ¿Sí? Esto lo calcula en desvíos estándares. Si tenemos una talla, ¿sí?, que no disminuye, digamos, por debajo de los menos 2,5 desvíos estándares, o menos 3, ¿sí?, yo les agrego, que está dentro del rango genético para los padres, con proporciones corporales armónicas, ¿qué voy a evaluar? ¿Sí? O sea, pues yo tengo una talla estática. Evalúo el control del crecimiento, la velocidad del crecimiento. La velocidad del crecimiento puede ser normal, esto quiere decir que va creciendo por ese carril de bajo, pero de manera paralela, ¿bien? Y de esa forma lo que voy a evaluar va a ser la edad ósea y la edad, bueno, dental también le podemos agregar, y los antecedentes familiares, ¿sí? Si la edad ósea es normal y es correlacionada con la cronológica, me orienta más hacia un cuadro de talla baja familiar, siempre el antecedente de que los padres son bajitos. Si la edad ósea está retrasada y tengo también el antecedente en la historia clínica de que los padres fueron maduradores lentos, me oriento hacia la maduración lenta familiar. Ahora, si yo tengo una talla que es menor o que está descendida por debajo de 2,5 desvíos estándares, o una talla baja directamente que me queda muy baja para el rango genético para edad y sexo, ¿sí?, siempre debo intentar evaluar y buscar patología, ¿sí? Generalmente el estudio va a ser un poco más exhaustivo, voy a hacer un perfil renal más ampliado, un perfil hepático, ¿sí? Voy acá a pedir hormonas tiroideas, bien, y generalmente consultas con especialistas, ¿sí? Lo mismo que si mi velocidad, por más de que el rango genético sea normal, sea armónico y la talla esté entre 2 y 2,5, si mi velocidad de crecimiento es anormal, siempre tengo que buscar patología, ¿bien? Porque el niño tiene una talla baja y me empezó a caer en la velocidad de crecimiento, o sea, me queda paralela como si fuese a la hoja, me queda bien horizontal la línea, no está siguiendo el crecimiento normal, no tiene una velocidad de
crecimiento normal. Entonces, eso me tiene que a mí hacer llamar la atención y tengo que decir, bueno, desde este momento a mí me parece que hay algo que está impidiendo que el niño continúe con su carril de crecimiento normal. Bueno, ¿cuándo sospecho entonces que para mí no se trata de algo normal? ¿Sí? Por ejemplo, si yo ya veo un niño sindrómico que en su contextura, en su cuerpo, en sus facies, ¿sí? Tiene dismorfias, malformaciones, ¿sí? Signos o síntomas de enfermedad, si tiene una baja estatura severa, bien, siempre cuando me paso de -3 desvíos estándares, siempre debo buscar patología. Las variantes de la normalidad nunca llegan tan bajo, es lo que decíamos antes. Cuanto más me alejo también del percentilo 3, más sospecho que no es algo dentro de lo normal. Cuando hay baja estatura para los padres, o sea que el rango genético y el blanco genético están desviados. Cuando tenemos un crecimiento patológico, puede ser que tenemos un ritmo de crecimiento en el cual el niño suba y baje, bien, por los carriles de percentilos, proporciones corporales alteradas, alteraciones del desarrollo puberal, ¿sí? Y lo más importante dentro de estas, que no haya progresión puberal por 18 meses, cuando ya nos pasamos de la edad, ausencia de la menarca a los 5 años de iniciada la telarca sería, ¿bien? Bueno, otras patologías que se alejan de lo que es la normalidad es baja estatura como retraso del crecimiento intrauterino, si bien no está dentro de los rasgos de la normalidad, porque acá sí hubo una intercurrencia, o sea, dentro del útero sucedió algo que hizo que el niño no creciera lo suficiente. Vamos a ver que en el 90% de los casos y hasta los 2 años, el niño puede hacer el crecimiento compensatorio y la recanalización genética. O sea, vamos a ver que hace un salto de percentilos para arriba y se va a ubicar en la línea de percentilos que se tienen que ubicar. ¿Bien? Siempre debemos asegurar que estemos nutriéndolo bien, que cumplamos los requerimientos basales y que sumemos aquellos para el crecimiento compensatorio. ¿Bien? Eso es lo que veamos en la clase de alimentación. Y bueno, está contemplado dentro del tratamiento con hormona de crecimiento en aquellos pacientes que sea necesario. ¿Bien? La baja estatura por desnutrición crónica, ¿sí? Es frecuente en nuestro país. Vamos a ver que vamos a tener alterados los parámetros nutricionales, los cuales no le permiten al niño entonces alcanzar su potencial genético, y suele ser una baja talla o una baja estatura proporcional y armónica, bien, tanto el peso como la talla van a estar afectados, por lo tanto la relación entre ellos va a ser igual que como si no lo estuviese, sí va a ser todo pequeño el niño. Y la baja estatura idiopática, bien, vamos a ver que es un niño normal cuando nace, con proporciones corporales normales, en los cuales descartamos todo tipo de patología, ¿sí? Yo hice un tratamiento, un diagnóstico exhaustivo, pedí todo lo que vimos antes, hemograma, función renal, hormonas tiroides, podemos pedir RX de cuerpo completo, y descartamos todo, también las enfermedades hereditarias, ¿sí? La pesquisa metabólica muy importante, saber que es normal, y los laboratorios normales. Generalmente esta baja estatura idiopática, si bien no afectaría en primera instancia lo que es la vida del niño, hay que tener en cuenta que son niños que por ahí en las intercurrencias, en las infecciones, en las enfermedades que puedan llegar a presentar, bien, podemos tener alteración de la velocidad de crecimiento y de su carril de crecimiento normal. Entonces hay que estar prestando mucha atención porque me puede caer de golpe varias líneas de percentilos. Este es un algoritmo que está bueno, ¿sí? Para que ustedes más o menos se hagan un esquema general, que vamos a observar primero después de la historia clínica, el aspecto general del niño, las facies, ¿sí? La morfología ósea, la morfología externa. Si es anormal, pienso en algún síndrome malformativo y se deriva al especialista, más que eso no tienen que saber. ¿Cuáles son los más frecuentes? Síndrome de Down, síndrome de Turner, alguna alteración genética como el Klinefelter, bien. Y aspectos, si tiene aspecto general normal, evalúo la velocidad de crecimiento. Si la velocidad de crecimiento es normal, bien, pueden suceder dos situaciones: que tengamos variaciones externas de la normalidad, que era la baja talla familiar y el madurador lento, o que tengamos secuelas de retraso del crecimiento intrauterino en el pasado, que puede haber sido por retraso del crecimiento intrauterino, por un bebé pretérmino o un retraso del crecimiento postnatal, que eso no tienen que saber qué es.
Y en caso de que la velocidad de crecimiento sea baja, bien, generalmente nos lleva a pensar en enfermedades crónicas y son pacientes que tenemos que hacer un estudio exhaustivo. Bueno, como finalización, sí, voy a preguntarles unas cosas ahora a ver si entendimos algo. Bien, por ahí no sé si lo leyeron, por ahí es medio un montón. Pero bueno, habíamos dicho que Joaquín tenía 13 años, 8 meses, venía de Córdoba, bien, y los papás que referían que es más pequeño que ellos y su hermana. Tiene una talla de 134 centímetros y no trae carnet de vacunas ni datos antropométricos previos. Se lo dejo para que después lo puedan razonar también en su casa, tranquilos, ¿sí? Todo lo que harían con este niño en un control de salud, ¿sí? Para que vayan pensando según la edad, cómo evaluar el crecimiento, cómo evaluar el desarrollo, bien, cómo evaluar carnet de vacunas, cuáles debería tener colocadas, cuáles no, ¿sí? Para que hagan todo ese ejercicio. Bueno, entonces percentilábamos al niño y caía por debajo del percentilo 3 en esta consulta, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este niño? Bueno, entonces, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Teníamos que responder 5 preguntas. El niño, ¿tiene un tamaño normal para la población? ¿Sí? Este sería el percentilo 50, cae por debajo del percentilo 3, por lo tanto no, se aleja de lo que es de la mediana para la población. También pueden calcular lo que, acuérdense, el puntaje Z. Fíjense que acá nos da un resultado cuando lo calculen de menos 2.3 desvíos estándares, ¿sí? O sea, ¿tiene un tamaño normal para la población? La respuesta es no, porque cae por debajo del percentilo 3 y un puntaje Z de menos 2.3 desviaciones estándares. ¿Tiene tamaño normal para los padres? Esa sería la segunda pregunta. Tengo que hacer el cálculo del blanco genético y del rango genético. Acá les doy el ejemplo de la talla materna 160 centímetros y la talla paterna 170. Habíamos dicho que la suma de estos más, en este caso 12,5 porque es un varón, dividido 2, nos va a dar 171.25, siendo el rango entre 162 y 179, ¿sí? Bueno, entonces, es un niño que estoy frente a un paciente con baja talla en este momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me parece a mí que sería lo más propicio hacer en primera instancia? ¿Sí? Recién lo estoy viendo, recién lo estoy conociendo, ¿sí? Entonces, a mí me parece que lo que yo debería hacer, ¿sí? Lo primero que debo hacer es, en esta consulta, es una historia clínica detallada, ¿bien? Y la determinación de la edad ósea, mínimo 3 meses tengo que estar evaluando a este paciente antes de decir que estoy frente a un niño que pueda llegar a tener patología. Entonces yo lo cité, ¿sí? Y vimos que encontramos la historia clínica pasada, fíjense dónde tenía la primera medición, ¿sí? En el carril del percentilo 10. Esta fue la medición en la cual yo lo encontré en esta consulta que lo veo, bien, y a los 13 años y 8 meses, y lo revisé 2 veces más, una vez a los 13 años y 9 meses y una vez a los 13 años y 10 meses, ¿sí? Fíjense, entonces, yo veo que tuvimos una caída del percentilo, ¿sí? Hacia por debajo del percentilo 3, pero que a partir de eso el niño viene creciendo a un ritmo normal, tiene una velocidad de crecimiento que es paralela a la curva del percentilo 3. Sin embargo, fíjense dónde debería encontrarse, ¿no? Porque venía por el percentilo 10, ¿sí? O por acá, en realidad. Bueno, pero como vemos entonces tiene una velocidad de crecimiento normal. Cuando yo le pedí entonces, evaluó el desarrollo puberal, estaba en un G2 y vello pubiano 1, ¿sí? Acorde para la edad que tiene, es normal, y una edad ósea que me da 11 años, o sea, una edad ósea que está ahí, en el límite, ¿sí? 13, 12, 11, está ahí a los 2 años bastante limitado, ¿sí? En realidad un poquito más baja porque el niño tiene casi 14, ¿sí? O sea que estaría un poco descendida. El resto sin particularidades. Entonces estoy frente a un niño que yo tomé una baja talla al principio, que no está dentro del rango genético de los papás, que tiene una edad ósea atrasada, ¿sí? Para la cronológica, y que tiene un desarrollo puberal que también está enlentecido. Fíjense que G2, ¿sí? Se extiende entre los 8 años, haciendo un pico entre los 11 años, ¿sí? Y el vello pubiano, a ver dónde está, acá, 10,5 a 14,5, ¿bien?
Bueno, entonces tenemos un niño con baja talla con velocidad de crecimiento normal. ¿Yo lo voy a estudiar? Sí, lo voy a estudiar, pero voy a hacer lo mínimo y necesario. O sea, voy a pedir un hemograma completo, una orina completa, voy a pedir hormonas tiroideas. La RX de silla turca, táchenlo, porque en realidad, en primera instancia, igual que los anticuerpos, no son necesarios. ¿Sí? Un hemograma completo con función de orina y puedo pedir un parasitológico de materia fecal para detectar, ¿sí?, cualquiera de estas patologías. Bueno, y mi diagnóstico presuntivo, entonces estoy frente a un niño que tiene una baja talla, sí, con edad cronológica, perdón, con velocidad de crecimiento normal, con una edad cronológica atrasada, con un empuje puberal ahí, sí, que está comenzando a tomar, pero ya tiene 14 añitos. Entonces, lo que más a mí me llama, sí, a decir, y con el laboratorio todo completamente normal, todos los estudios normales, sí, lo que a mí más me llama a sospechar es un retraso del crecimiento constitucional, ¿sí?, o un retardo constitucional o un madurador lento. Bien, por todas las condiciones que habíamos dicho antes, porque es más frecuente en varones, porque tiene una velocidad de crecimiento normal, porque la edad cronológica y el empuje puberal suelen estar atrasados, ¿sí?, y porque los estudios complementarios suelen ser normales. Bien. Como estos puede haber un millón de casos, entonces yo evalúo. Baja talla, ¿sí?, porque tiene menos de 2 desvíos estándares, este tenía menos 2.3, ¿sí? No estaba dentro del rango familiar para el rango genético, el aspecto general de este niño era normal, evalué la velocidad de crecimiento y era normal, era paralela al percentilo 3, entonces son las variantes de la normalidad, que podían ser el madurador lento o la baja talla familiar, pero la baja talla familiar, recuerden que la edad ósea corresponde con la edad cronológica, el niño cae dentro del rango genético y teníamos, el empuje puberal normal para la edad, ¿sí? Después, por ejemplo, si la velocidad de crecimiento hubiese sido anormal, es decir, que a mí, por ejemplo, a ver si en vez de, ¿sí?, venir acá y seguir esta curva de crecimiento, me hubiese hecho esto y se me viene para abajo, ¿sí?, siempre debo sospechar que hay alguna enfermedad ahí en el medio crónica y hubiese sido mucho más exhaustivo mi, ¿cómo se llama?, mi evaluación, ¿sí? Necesitaría un hemograma completo, con función renal, con hepatograma, con hormonas tiroideas, con anticuerpos para enfermedad celíaca, ¿bien?, con dosaje de hormona de crecimiento, con RX de silla turca, ¿bien?, sumando todas entonces las causas más frecuentes que pueden causar retraso de la velocidad del crecimiento. Bien, fíjense, ¿sí?, avalando el diagnóstico de madurador lento, cómo Joaquín creció posteriormente, ¿sí? Veníamos que esta fue la primera consulta, se mantuvo en mi carril paralelo al percentilo 3 y fíjense que cercano a los 18 años hizo el cruce de carril y volvió a localizarse en el percentilo que le correspondía. Bien. Pero son niños que hay que seguir, ¿sí?, que el control debe ser anual, igual que siempre, bien, y por más de que sea una entidad benigna, siempre tener en todas las consultas, estar atento a que debemos pesquisar cualquier alteración de la normalidad, bien. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es desnutrición. La desnutrición, ¿sí?, vamos a ver que es un estado patológico potencialmente reversible cuando las células tienen una deficiente utilización, ¿sí?, de los nutrientes esenciales y se manifiesta clínicamente con intensidad variable. Bien. Por más que haya un descenso de percentilos, mientras la curva se mantenga paralela a las demás curvas, se dice que la velocidad de crecimiento es normal. Claro, exacto, sí, porque vos, por más de que tengas una talla baja, ¿sí?, la velocidad del crecimiento, o sea, viene bien paralela. Exacto. O sea, la velocidad de crecimiento es normal. No quiere decir, digamos, que esté en el percentilo que sea adecuado para el niño. Bien, puede tener una talla baja y una velocidad de crecimiento normal. ¿Te acordás de esas tres opciones que veíamos en la diapo anterior? Quiere decir que por ahí, viste, tuvo alguna intercurrencia en algún momento. Por eso cayó y hay que ver por qué no vuelve a recanalizar. Bueno. Vamos a ver que la desnutrición engloba, ¿sí?, cambios en nuestro metabolismo, endocrino-metabólicos,
que buscan establecer nuevos equilibrios con el menor aporte o el mayor aporte de nutrientes que se está realizando. ¿Cómo se va a traducir esto? Va a haber impacto en diversos sistemas, en la antropometría, en el crecimiento y en el desarrollo del niño. La desnutrición engloba en sí a las dos patologías, la malnutrición, así, engloba a dos patologías, que es la desnutrición y la obesidad o el sobrepeso. Generalmente la malnutrición, tenemos una reducción en los aportes tanto en cantidad o en calidad o conjuntos que hacen entonces que haya una reconstitución del equilibrio para intentar mantener el funcionamiento de los órganos y sistemas, a veces más eficiente, a veces menos eficiente. Y está asociado a la mayor causa de mortalidad en los menores de 5 años, ¿sí? Bueno, la desnutrición tenemos tres formas de clasificarlo, perdón, tres tipos dentro de una misma clasificación. Vemos a la desnutrición primaria o la exógena, ¿sí? Acá se produce una deficiencia pluricarencial, o sea, hay una situación en la cual no hay aporte de alimentos en sí, ¿bien? O sea, tenemos disminución de la cantidad del aporte nutricional. Puede ser más que nada relacionados a los contextos socioeconómicos mucho más vulnerados. Y la desnutrición secundaria o endógenas, aquellas que devienen de de algún mal procesamiento de los nutrientes, ya sea por alteraciones en la ingesta o alteraciones en la digestión y en la absorción, en la utilización de los nutrientes, que sería toda la parte enzimática, ¿sí? Aumento de los requerimientos basales diarios, por ejemplo, secundario a un proceso infeccioso crónico, o aumento de las pérdidas, por ejemplo, los síndromes malabsortivos. Generalmente, cuando nosotros estamos frente a un paciente con desnutrición, suelen ser de tipo mixto, o sea, suele ser por un déficit, y más que nada en las zonas más carenciadas, ¿no? Un déficit exógeno más un déficit endógeno, que suelen ir de la mano, porque obviamente la situación socioeconómica más vulnerable suele estar asociado a otros problemas como el manejo de las excretas, lo cual se puede asociar a parasitosis, ¿sí? El mal manejo del agua, de las comidas. Entonces suelen ser mixtas y están combinadas. ¿Cuál es la clasificación cuantitativa, ¿sí? Para determinar qué grado de desnutrición tiene mi paciente frente al cual yo estoy? Los criterios de Gómez, ¿sí? La clasificación de Gómez generalmente la utilizamos en menores de 2 años y se va a clasificar en grado 1, grado 2, grado 3 o adelgazado. Bien, adelgazado hablamos cuando el niño tiene hasta menos del 9% de pérdida de la relación del peso para la edad, que ahora vamos a ver cómo se calcula. La grado 1 del 10 al 24%, un descenso del 25 al 40% sería el grado 2 y mayor al 40% de pérdida sería una desnutrición grado 3. La utilizamos solo hasta los 2 años. Después, en los niños más grandes, vamos a utilizar lo que es la clasificación de Waterloo, que relaciona lo que es el peso para la talla y la talla para la edad. Bien, el peso para la talla y la talla para la edad, cuando son normales, el niño es eutrófico, con su contextura y su estructura normal. La desnutrición aguda, bien, lo que implica lo que es la emaciación, o sea que tiene un déficit de todos los aportes calóricos totales y en un momento agudo, bien, no suele ser la más frecuente. Dentro de esta vamos a ver que tenemos dos entidades que son el marasmo y el kwashiorkor, ¿sí? Vamos a ver que la relación es peso para la talla baja y talla para la edad normal. O sea, el niño pierde peso rápidamente, pero la talla, como es lo que más tarda en compensar, ¿sí? Cuando hay un déficit del crecimiento, suele estar normal la talla. Entonces el peso para la talla va a ser bajo porque el peso disminuye y la talla para la edad va a ser normal. Ahora, cuando la desnutrición es aguda, reagudizada dentro de una crónica, ¿sí? Peso para la talla y talla para la edad van a ser bajas. Y ahora, cuando una desnutrición en sí es crónica o secuelar, el peso para la talla va a ser normal y la talla para la edad va a ser baja. ¿Por qué? Porque va a estar armonizado el paciente, ¿bien? El peso para la talla, como los dos descienden por igual, la relación está armónica, y la talla para la edad va a estar disminuida, porque viene de tiempo, entonces sí, la talla es lo que se ve afectado con más frecuencia.
Bien, también la podemos clasificar para los niños más grandes, aparte de la clasificación de Waterloo, en la clasificación por puntaje Z, siendo la desnutrición leve cuando lo clasificamos o le hacemos la tabla en -1, -2 desvíos estándares, moderada entre -2 y -3 y muy grave entre menor a -3 desvíos estándares. Entonces, esta es la forma de clasificarlo y de calcularlo, ¿bien? El peso para la edad, que dijimos que era, por ejemplo, la clasificación de Gómez, se calcula el porcentaje de peso para la edad, perdón, en el peso real en kilos dividido el peso del percentilo 50 que correspondería para la edad por 100. Eso nos va a dar un porcentaje, lo cual nos va a permitir clasificarlo. Si el porcentaje nos da más de 90, ¿sí? Será normal el niño o eutrófico, será leve entre 90 y 75, entre 74 y 61 moderada y menos de 60 grave. Bien, y después las otras dos que vamos a relacionarlos en la clasificación de Waterloo, ¿sí? La talla para la edad se calcula siendo la talla real en centímetros sobre la talla para el percentilo 50 por 100, lo mismo, y el peso para la talla, donde utilizamos el peso sobre el peso en percentilo 50 para la talla, por 100. También nos va a permitir entonces determinar el porcentaje y la clasificación según este porcentaje de la relación entre los parámetros. Bueno, según el tipo de carencia, esto por ahí lo suelen tomar, sí, es la clasificación en marasmo y kwashiorkor. Bien, suelen ser situaciones obviamente extremas en las cuales tenemos un montón de situaciones, un abanico amplio de situaciones en el medio y generalmente no se ven estas situaciones por lo menos tan al extremo. Sí, suelen ser más frecuente el marasmo, bien, pero también lo podemos evaluar y más que nada en las zonas muy carenciadas de nuestro país, en el norte argentino, hay niños que tienen estas patologías, ¿bien? Por lo tanto, no hay que irse al África, ¿sí? Acá lo tenemos, ¿sí? Suele ser más raro de ver por ahí en las grandes ciudades. Bueno, el marasmo vamos a ver que tenemos una desnutrición global de alimentos, o sea, el niño no come nada, ¿bien? O sea, no come nada o lo que come es re poquito, entonces la desnutrición tanto es calórico como es proteica. Bien, pierde tanto las calorías por lípidos, por hidrato de carbono, como por proteínas. Entonces va a ser un niño que ahora vamos a ver que es súper flaquito, ¿sí? No tiene panículo adiposo, está totalmente adelgazado, ¿sí? Se le ven todos los reparos óseos y tiene una marcada pérdida de peso, ¿sí? Para la talla y para la edad. Bien, son niños que también van a tener retraso del crecimiento, del desarrollo, ¿sí? Retrasos mentales también. Y el kwashiorkor, en cambio, ¿sí? Vamos a ver que son situaciones en las cuales perdemos proteínas, ¿sí? Hay un déficit proteico, o sea, el niño generalmente está solamente alimentado con grasas e hidratos de carbono. Y entonces se produce lo que sería una hipoproteinemia generalizada, lo cual vamos a ver entonces que se va a caracterizar más que nada porque mantiene estable las relaciones entre peso y talla por la cantidad de edema que tiene, ¿sí? La cantidad de líquido por esta pérdida de proteínas. Este es un cuadro que yo les hice como para que tengan las características principales. Si ustedes saben esto, es súper suficiente, bien, no es necesario que sepa más nada. Bien, en el marasmo entonces, recuerden, perdemos tanto proteínas como todas las calorías. No come nada el nene, bien. Entonces, la piel va a estar seca, va a tener déficit de vitamina A, entonces va a tener el pelo seco, va a tener la piel quebradiza, ¿sí? Generalmente el paciente, lo que va a suceder es que el propio organismo, al no tener ingesta de nada, va a comenzar el autocanibalismo, principalmente a nivel muscular, entonces comienza a destruir músculo para empezar a producir energía. Va a ser un niño hipotónico, va a ser un niño sin panículo adiposo, con los musculitos todos chiquititos que se le ven todos los huesos, pero logra de esta forma, ¿sí? Comiéndose, digamos, todo lo externo, todo el panículo adiposo, todos los músculos, logra mantener las vísceras funcionantes, ¿sí? Conservadas en tamaño y función. Sería como una adaptación exitosa a la hipoalimentación, ¿bien? Porque va a mantener los órganos vitales funcionando. Sin embargo, es una entidad obviamente súper grave, ¿bien? También suelen tener regresión psicológica estos niños, ¿bien? Porque lo único que hace el cuerpo es mantenerse con vida, ¿bien? O sea, es exitosa la adaptación a la hipoalimentación, pero para mantener al niño con vida, no que crezca, no que se desarrolle. En cambio, el kwashiorkor, y bueno, acá entonces va a haber un retraso del peso para la edad y del peso para la talla, ¿bien? Todo va a estar disminuido. Acá en el kwashiorkor no va a haber una alteración de los parámetros ni peso para la talla, ni peso para la edad, ni talla para la edad,
porque el niño va a estar edematizado, ¿sí? ¿Por qué va a estar edematizado? Generalmente son niños mayores a 1 año que tuvieron lactancia materna un montón de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, niños mayores de 2 años que solamente estuvieron alimentados a lactancia materna y que pasan y se suplanta la lactancia materna por dietas ricas en hidratos de carbono y muy pobres en proteínas. O sea, son niños que no comen nada de carne, por ejemplo, no comen nada de legumbres, bien, nada de aporte proteico y todo masa, todo fideo, todo pan, bien. Entonces, ¿qué se presenta? Generalmente hay un déficit proteico. Al haber un déficit proteico, vamos a ver que se produce hipoproteinemia y principalmente hipoalbuminemia. Si hay hipoalbuminemia, sabemos que es la principal proteína que mantiene la presión oncótica dentro de la sangre, entonces el plasma comienza a difundir hacia el tejido intersticial. De esta forma, comienza a haber edemas, ¿sí? Edemas fríos, blandos, con Godet positivo. Godet, recuerden, le apoyamos en los maleolos tibiales, por ejemplo, y se retrasa el llenado, bien, lo cual nos infiere que hay agua, ¿sí? Ahí adentro, y generalmente tienen alteraciones de los complejos vitamínicos, también tienen alteraciones cutáneo-mucosas, piel seca, y lo que es importante es que pueden hacer lesiones agudas infecciosas más a repetición. Suelen ser los niños con mucha distensión abdominal, bien, con úlceras hernias umbilicales, bien, y que en este caso entonces, recuerden, es otro tipo de tipo de desnutrición, pero en los cuales los parámetros por ahí no están tan alterados, ¿sí? Hay que estar muy atento. Bien, fíjense entonces un cuadrito de como para compararlo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a utilizar con mayor frecuencia para hacer el seguimiento de un niño con desnutrición? Los indicadores más importantes son los del seguimiento longitudinal. Bien, ¿cuál es la manera ya de diagnosticar una desnutrición si tenemos descenso de 2 percentilos mayores en las curvas de crecimiento pondo-estatural? Es decir, que, por ejemplo, yo tenga una caída, el niño venga creciendo y haya tenido una caída bien en la velocidad del crecimiento en peso o en talla mayor a 2 carriles mayores. O sea, si venía en el percentilo 50, me cae del 25, o sea, del 50 al percentilo 10. Y ahí se empieza a mantener, ¿bien? O sea, que me vaya cayendo a medida que pasa el tiempo. Bueno, la velocidad de ganancia de peso lo que me va a permitir es evaluar la situación actual y la velocidad de crecimiento en talla, vieron lo que vimos antes. Bueno, ¿cómo voy a hacer la evaluación nutricional? ¿Sí? Toda la historia clínica completa, ¿sí? La historia alimentaria es muy importante, la evaluación del aspecto general del niño, cómo se ve, si aparenta un niño sano, aparenta un niño moderadamente enfermo o enfermo. El estado del sensorio es muy importante también, esto también nos habla de diferentes tipos de desnutrición, ¿sí? Cuando está apático, cuando está pendiente del sueño, ¿sí? Son datos que a mí me tienen que hacer prender las alertas. Siempre, entonces, pesar, tallar perímetro cefálico, percentilar, hacer índice de masa corporal, buscar edemas, bien, en todo el niño, valorar la grasa subcutánea, bien, viendo el panículo adiposo, el tejido muscular y las piezas dentarias, que suelen ser también bien reflejo de cuando hay un déficit de vitaminas, ¿sí? Y las determinaciones analíticas según la evaluación. Si yo veo que es un niño que entonces lo determino por lo que vimos antes, el puntaje de Gómez, el de Waterloo, ¿sí? El puntaje Z, y evalúo las relaciones percentilares de acuerdo a la velocidad de crecimiento. Si determino, por ejemplo, que estoy frente a una desnutrición grado 1, grado 2, grado 3, o, como dijimos antes, leve, moderada o grave, bien, si ya estoy frente a una desnutrición moderada, ¿sí? Y yo también con la leve lo haría, bien, es determinar si entonces el hemograma completo, un parasitológico de materia fecal, una orina completa, y se puede pedir también metabolismo del hierro y del zinc, el dosaje de proteínas totales y fraccionadas, principalmente la determinación de albúmina, bien, se pueden pedir inmunoglobulinas, IgA total y anticuerpos para anticelíacos, para la celiaquía, y el hepatograma.
bien, para ver cómo está ese metabolismo. Y recuerden siempre la RX de mano y muñeca izquierda para la determinación del crecimiento óseo y la determinación de la edad ósea en relación a la cronológica. También nos puede ayudar. ¿Cuáles son los criterios de internación? O sea, que me venga un niño a la consulta y yo detecte que tiene una desnutrición grave. Bien, recuerden, menos del 70% relación peso-talla o menos del 60% peso-edad, o lo que habíamos visto antes. Sí, no, ¿está bien? La presencia de edemas, o sea, el kwashiorkor siempre tengo que dejarlo internado, porque rápidamente se puede deteriorar ese metabolismo basal. Cuando está asociado a deshidratación grave, bien, cuando tiene diarrea persistentes, vómitos o los dos, ¿sí? Palidez extrema, hipotermia y shock, o sea, síntomas de shock séptico o de shock hipovolémico, signos de infección sistémica, fiebre alta, fiebre en picos, deterioro del sensorio, ¿sí? Relleno capilar retardado, eso lo vamos a ver después en otra clase. Las anemias graves, menores a 5 gramos por decilitro que necesitan transfusión, ictericias de características patológicas, púrpuras, ¿sí? Porque sospecho mecanismos autoinmunes que pueden estar afectando también el riñón, anorexia persistente, o sea que el niño no ingiera nada, bien, es un niño que hay que dejar en estudio y hay que alimentar por vía enteral o parenteral, y siempre los menores de 1 año, en los cuales yo detecto cualquier grado de desnutrición, merecen por lo menos que le haga las bioquímicas iniciales en observación, ¿sí? Y otra cosa que no se olviden nunca, ¿sí? El medio social, ¿sí? Y de entendimiento de los padres. Es importante que si existe una situación con alto riesgo social, lo dejemos internado, o si el nivel de alerta de los padres es bajo, también lo dejemos internado para poder hacer un control y un seguimiento por lo menos hasta que los parámetros estén normalizados. Al ingreso, ¿sí? De todas estas situaciones, lo primero que yo tengo que poder determinar es si la vía oral es posible. ¿Sí? Si la vía oral es posible, o sea que tolera que comer algo, por ejemplo, si está con rechazo al alimento o está con vómitos, obviamente no la va a tolerar. Si sí la tolera, bien, debemos evaluar cómo están ese niño, digamos, en la bioquímica total, minerales, vitaminas, ¿sí? Proteínas, bien, y evaluar las características de la desnutrición. De esa forma, si están cubiertos, lo único que vamos a hacer es un aporte mínimo, digamos, con las comidas diarias que debe tener el niño, sin aportar nada de más. Ahora, si vemos que sus necesidades energéticas no están siendo cubiertas, ¿sí? Porque tenemos alguna alteración en el laboratorio, deberemos, por ejemplo, dar suplementos hipercalóricos y hasta cubrir las necesidades. En caso de que no podamos hacerlo tolerando la vía oral, se pasará a la nutrición enteral o la nutrición parenteral. La nutrición enteral, más que nada, se hace colocando una sonda en estómago o en yeyuno. Hay que tener cuidado, ¿sí? Generalmente se asocian a la colocación de inhibidores de la bomba de protones o antagonistas H2, que es más barato, ¿sí? Y si en caso de que presente mucho reflujo gastroesofágico o haya riesgo de broncoaspiración, por ejemplo, porque tiene un sensorio alternante, sí o sí vamos a pasar a la nutrición parenteral. El tratamiento en la etapa inicial va a depender de cómo esté clínicamente el paciente, porque puede estar totalmente enérgico, bien, digamos que lo único que encontremos son alteraciones que nosotros vemos en la velocidad de crecimiento, en el peso para la talla, en el peso para la edad. ¿Sí? Si son niños que están bien, ¿sí? Le vamos a dar las pautas y recomendaciones higiénico-dietéticas a la madre, le vamos a intentar armar una dieta, se puede hacer interconsulta con nutrición infantil, y se evaluará obviamente esto dependiendo del grado de desnutrición. Esto les hablo generalmente en las desnutriciones leves, ¿sí? En las desnutriciones leves hay que decirle, bueno, que generalmente están muy relacionados con la relación también madre-padre, que el niño no coma, que es quisquilloso, ¿sí? Entonces hay que intentar que, bueno, respete las comidas diarias, que la madre se ponga firme, que por lo menos tenga un aporte de carnes y de proteínas una vez al día, bien, y ir armándole las dietas en cuanto a la compensación y a que tenga todas las... Y esto es importante que lo calculen con los requerimientos nutricionales diarios y los requerimientos hídricos diarios según la edad. Recuerden eso de la clase de alimentación.
Obviamente, si tenemos un grado de desnutrición moderado o grave, ¿sí? O que el paciente tenga que quedar internado, siempre lo que vamos a intentar primero es corregir el medio interno, corregir los trastornos hidroelectrolíticos, y en caso de que yo sospeche alguna infección, porque también sabemos que la desnutrición conlleva a un descenso de la inmunidad, a una inmunidad menos eficaz. De esa forma, tenemos que tener siempre presente que son niños que, ojo, pueden tener infecciones mucho más a repetición, ya sean diarreas agudas, ya sean diarreas crónicas, ya sean por enteroparasitosis, ya sean neumonías, infecciones urinarias, ¿sí? Entonces siempre tengo que ir a buscarlas, ¿bien? Son pacientes que por lo general voy a pedir orinas completas, urocultivo, una placa de tórax, ¿bien? Y de ahí vamos viendo. Y el tratamiento de la recuperación nutricional, que es lo que nos importa en realidad un poco más acá. Bien, generalmente vamos a iniciar en las desnutriciones moderadas y graves con un aporte de 80 a 100 kilocalorías kilo día, mínimo 1 gramo kilo de proteínas por día, aumentando a los 2 o 3 días hasta llegar a las 150, 200 kilocalorías kilo día y 3-4 gramos kilos de proteínas. ¿Sí? Esto, el aporte de vitaminas y minerales, generalmente no lo van a preguntar nunca, ¿sí? Sí, obviamente, si tenemos algún déficit que vemos en el laboratorio, aportaremos una u otra vitamina según sea necesario, u otro mineral. Bien, no es necesario que se sepan la dosis, yo se los pongo acá como de onda. Siempre piensen que un niño desnutrido por lo general va a tener deficiencias de hierro también, y eso genera anemias ferropénicas. Ahora, es importante no reintroducir, esto sí es importante que se acuerden, no reintroducir el hierro que yo voy a estar dando como tratamiento de la anemia ferropénica de una, mínimo hasta que el niño no tenga diarrea, ¿sí? Y francamente yo lo venga evaluando diariamente, que venga con una ganancia de peso acorde, que venga subiendo en la línea de percentilos, ¿bien? Porque el hierro puede perpetuar lo que es el estado diarreico en ese caso de que en esos casos en los cuales la flora intestinal no está del todo óptima, digamos, todavía. El tratamiento de consolidación, quiere decir cuando yo vengo y hago toda la recuperación nutricional con estos aportes de calorías y proteicos, y llego a el peso adecuado, llego a una recanalización en las líneas de percentilos, ¿sí? Se comienza el tratamiento de consolidación, que sería a libre demanda, bien, acorde a la edad, obviamente cumpliendo las pautas de cuántas comidas tiene que tener según la edad que tiene, y siempre y cuando tengamos y mantengamos una curva de peso que venga subiendo y que tengamos un aporte adecuado de vitaminas y minerales, ¿sí? Siempre debo preparar para el alta y planificar el seguimiento, y únicamente voy a dar el alta cuando tenemos una adecuación del peso para la talla mayor al 90%, la calculo igual con esa tabla, si recuerden peso del paciente dividido el peso para la talla según el percentilo 50 dividido 100. Por 100, perdón, no dividido 100. Eso sería la condición absoluta, o sea que el niño viene perfecto, ¿sí? Curva de crecimiento ascendente, peso ascendente, viene bien en los carriles de percentilos, y la relación entre el peso y la talla están casi normales, ¿sí? O normales completamente. Otros parámetros alternativos, ¿sí? Que son un poco más relativos, es una adecuación del peso para la talla mayor al 80%, pero que el niño veamos que viene con curva en ascenso en todo este tiempo que lo tuvimos en observación, que no tenga enfermedades causales detectables y que esté libre de infecciones, que no haya edema y que tengamos un buen medio socioeconómico en el cual nosotros podamos controlar a este paciente, que tengan un grado de alarma lo suficientemente alto y que sepamos que van a cumplir con las demandas. A veces esto es bastante difícil, ¿sí? Bueno, y en el otro lado de la balanza tenemos la obesidad. Dentro de la malnutrición teníamos la desnutrición y la obesidad. La obesidad también está englobada, ¿sí? Entonces en este espectro de la malnutrición, y va a estar caracterizada por un aumento del tejido graso, ¿sí? Que afecta a la salud de individuos según la distribución y su magnitud, y que obviamente conlleva un aumento del peso corporal. Últimamente, en los últimos años, ha crecido un montón la incidencia de la obesidad en los niños, es epidémica, bien, suele ser o que tiene sobrepeso el niño o que ya tiene algún cierto grado de obesidad.
Pero por más de que lo veamos gordito, no significa que lo observemos y esté correctamente nutrido, ¿sí? Vamos a ver que el estado de obesidad no solamente está relacionado con una situación de malnutrición, sino que también está dentro de lo que es el espectro de las patologías de salud mental, ¿sí? De los trastornos alimentarios. Por lo tanto, es muy importante tenerlo de la mano y en tratamiento con el área de salud mental, ¿sí? Más que nada en los pacientes preadolescentes o adolescentes. Generalmente, bueno, los factores ambientales son determinantes, son niños que tienden a ser sedentarios, con poca actividad física, suelen estar sentados adelante de una pantalla, el tele de la PC, suele haber problemas familiares en relación, por lo tanto eso es lo que les digo, un componente psicológico muy grande que hay que siempre tratar de manera interdisciplinaria, ¿bien? Bueno, fisiopatológicamente, el tejido graso y el adipocito en sí son células extremadamente complejas que forman órganos metabólicamente muy activos, ¿sí? Con secreción de sustancias, que actúa realmente como un verdadero órgano endocrino, ¿sí? Que hasta hace poco no se lo consideraba, pero que hoy sí se lo considera como el tejido adiposo un órgano endocrino en sí. Puede secretar hormonas, mediadores inflamatorios, ¿sí? Principalmente lo relacionado son las adipocitoquinas, que son moléculas secretadas por este tejido adiposo que regulan la ingesta, el gasto energético y que lo que más importante que se tienen que acordar es que perpetúa un estado de inflamación crónica, ¿sí? Las citoquinas, lo mismo que activadas por las vías de la inflamación, perpetúan esta respuesta inflamatoria crónica y se genera un círculo vicioso que a su vez también estimula los centros superiores, se sigue comiendo, bien, las reservas siguen creciendo y se sigue estimulando esta rueda, bien. Bueno, fíjense, ¿sí? ¿Qué es lo que causa la inflamación, ¿sí? En este tejido adiposo que continúa creciendo, la reclutación de macrófagos, la muerte de los adipocitos y el estrés oxidativo por hipoxia, la disfunción del endotelio, de la microvasculatura, lo cual puede llevar rápidamente a lesiones en las paredes vasculares, principalmente arteriales, y que puede llevar en corto tiempo a que haya aterosclerosis, ¿sí? O sea, pacientes que, fíjense, comienzan en la infancia con estos trastornos del tejido adiposo, pueden llegar rápidamente a una adultez joven con problemas cardiológicos, problemas de la micro y de la macrovasculatura. Y obviamente no se olviden la resistencia a la insulina que genera el estado preinflamatorio, ¿sí? El riesgo de diabetes mellitus tipo 2 aumenta, pero extremadamente y a edades mucho más tempranas, lo cual conlleva una mortalidad aumentadísima. Bueno, el diagnóstico por antropometría, por lo general, sí, vamos a utilizar la relación de peso para la talla y lo que más utilizamos es el índice de masa corporal, que si bien directamente no estamos midiendo el tejido adiposo, sí nos permite hacer un estimativo de lo que es la grasa corporal. Siempre tener en cuenta, bien, que es un paciente que debemos evaluar según también la talla que tiene, la maduración ósea, el empuje puberal, bien, que en estos casos suelen estar bastante adelantados, ¿sí? O sea, como que crece más rápido, tiene una maduración ósea acelerada, ¿sí? Antes que, digamos, la edad cronológica que tiene, y suele tener un desarrollo puberal que puede estar alterado, ¿sí? O puede estar adelantado o puede estar atrasado, y generalmente atrasado. Pero lo que tiene es que crece muy rápido el niño, por lo general parece más grandote para la edad que tiene, pero en definitiva van a ser adultos que sean más bajitos porque lo que producen las hormonas circulantes es el cierre precoz de las metáfisis óseas. Bien, bueno, fíjense, el índice de masa corporal se calcula el peso sobre talla al cuadrado o peso dividido la talla en centímetros, ¿sí? Recuerden eso. Y lo normal, digamos, sería que, bueno, acá tenemos la tabla que utilizamos para clasificarlo, que es la que usamos en el adulto. En el niño lo más específico es percentilarlo, ¿sí? En las tallas de índice de masa corporal para la edad, ¿bien? Y acá estarían los valores normales. Normal sería menor al P85, entre 85 y 95 sobrepeso y mayor al percentilo 95 obesidad. ¿Cuáles son los periodos críticos en los cuales yo tengo que tener mucho cuidado y más que nada en el control de salud hacer mucho hincapié?
Bueno, en la gestación, que en este caso no nos estaría afectando, a menos que tengamos una paciente adolescente gestante, por ejemplo, se pueden correlacionar dos entidades de momentos críticos, digamos, para el empuje del sobrepeso. La lactancia materna exclusiva actúa como un factor protector frente a esto, ¿sí? Frente al niño con sobrepeso. El rebote adipositario, generalmente hay un crecimiento exacerbado de los adipocitos entre los 5 y los 7 años, ¿sí? Cuanto más temprano se da este rebote adipositario, mayor el riesgo de obesidad. Y en la pubertad, ¿sí? Que va a ser la última, digamos, el último empuje del crecimiento adipositario. Bueno, con respecto al examen físico, sí, tiene que ser muy importante ver los métodos de cuidado, de aseo, ¿sí? Porque acá podemos detectar rápidamente si hay alguna conducta autolítica, ¿sí? Tendiente a la baja autoestima, que es importante tratar con salud mental. La perfusión de la piel, la presencia de acanthosis nigricans, lo cual nos habla con un signo indirecto de resistencia a la insulina. La presencia de estrías y el tratamiento de estrías también tiene que ver con el aspecto y el impacto psicológico, ¿sí? Para tratarlas rápidamente cuando están en el periodo activo porque son rojas. El hirsutismo, la distribución anómala del vello corporal, también guarda más que nada en la mujer, puede hacernos pensar en síndromes de ovarios poliquísticos o hiperestrogénicos, y la pseudoginecomastia en los varones, que también suele afectar negativamente. La palpación de la tiroides, la palpación abdominal, la determinación del hígado, del reborde hepático, hasta dónde llega, la consistencia para ver si no estamos frente a una esteatosis, la distensión abdominal. Bien, la palpación de los pulsos periféricos, esto es muy importante, la medición de la TA y percentilar la TA es lo más importante para determinar rápidamente si el paciente estamos frente a una hipertensión precoz, ¿sí? Después vamos a evaluar la parte traumatológica, pueden estar más predispuestos a las escoliosis, a las alteraciones al pie plano, por ejemplo, y a las variantes a los valgos de rodilla, también que pueden traer patologías después en el adulto mayor, entonces rápida la interconsulta con traumato, porque nos puede generar artrosis por ahí a los 30 años, ¿sí? Y siempre la valoración sexual, ¿sí? Que puede estar o acelerado el desarrollo puberal o puede estar disminuido, ¿sí? O puede estar retrasado, ¿bien? Bueno, ¿cuándo sospecho, sí, que puede ser la obesidad secundaria a causas específicas? Cuando tenemos alteración de la simetría corporal, lo mismo un poco que vimos para baja talla y para desnutrición, ¿sí? Cuando tenemos hipogonadismo, cuando hay enlentecimiento de la velocidad de crecimiento y ganancia de peso, si hay patología de base como hipotiroidismo o síntomas y signos asociados al hipotiroidismo, a Cushing, ¿sí? A mala respuesta al tratamiento, y cuando la obesidad comienza antes de los 2 años, siempre es necesario que yo haga un exhaustivo examen, ¿sí? Y un tratamiento adecuado, que va a ser por lo general las dietas hipocalóricas, ¿bien? Con la incorporación de alimentos más adecuados y el ejercicio físico, que por lo general se recomienda sea aeróbico. Bien, en el consultorio esto suele pasar que los niños tengan bastante sobrepeso, sí, a menos que sean casos muy extremos, sí se les recomienda que siempre inicie una actividad física, puede ser fútbol, puede ser natación, puede ser handball, tenis, lo que quiera, bien, y que se reduzcan las frituras a cero, las gaseosas a cero, que empiece a tomar agua, que empiece a incorporar vegetales, que no coma a cualquier hora, o sea, arreglar los horarios de la comida, ¿bien? Y obviamente recuerden el seguimiento en el caso de las obesidades ya con salud mental y por ahí con nutricionistas pediátricos si tenemos acceso, ¿sí? Por ahí en el ámbito público es bastante difícil, pero suele... para menores de 2 años también se usa el índice de masa. Se puede usar, pero en realidad es más específico a partir de los 2 años que utilicemos el índice de masa, ¿sí? Antes de los 2 años por ahí preferimos utilizar peso para la talla. O sea, relacionar tanto el índice, estos dos índices antropométricos. Se puede usar, hay tablas que vienen más de edades más bajas, por ejemplo, a partir del año, para ver, menos de 1 año seguro no, pero a veces se utilizan, sí, para mayores de 1 año, lo del índice de masa corporal.
Pero si te preguntan si vos decís que el índice de masa corporal generalmente lo utilizamos para mayores de 2 años y que antes utilizamos la correlación del peso para la talla. Nada más. Pero sí se puede usar. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Los leo. Les iba a recomendar también, ¿saben qué? Que para vacunas, si quieren se los mando, no tengo problemas, hay lo que se denominan los TRAPS, no sé si los conocen, que son de la Nación, que se utilizan más que nada en lo que es centro de salud. Hay un TRAPS que es de vacunación, que está bueno porque te habla en las vacunas del niño, ¿sí? Cómo completar el esquema también. Yo les había mandado el otro, pero por ahí se los voy a mandar este también para que lo vean. No sé si lo quieren o llegan a leerlo, pero es cortita la parte del niño, tendrá unas hojas. Bueno, Nati, bueno, Gaby. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Quién más me queda? Juli. Bueno. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda más, culminamos. Estaba viendo. No lo había leído. Con respecto a la clase de pesquisa, ¿la enfermedad escarabe de Arce es obligatoria también? Creo que en nuestro país no. Es más frecuente tipo en otros países que se haga esa pesquisa. Son las 6 que te dije, las que están en el calendario, digamos, obligatorio. Hay un montón más que se pueden hacer. O sea, de pesquisa metabólica, 1.000.000. Pero la de jarabe Arce, como me parece que es medio infrecuente y no se hace. Pero te lo voy a averiguar bien. O sea, en las guías de nación que yo conozco, tipo, no estaba. Pero bueno, me fijo bien y te lo chequeo, Gaby. Y le mando a Lu un mensaje. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Entonces vamos a ver la parte de respiratorio. ¿Sí? Ahí les voy a dar un caso para que ustedes lo vayan razonando. Así que lean respiratorio, lean bronquitis, faringitis, neumonía. Bárbaro. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Chau, chau, chicos. Buen día. Gracias, Gaby. Un besito. Chao, chicos.